los versículos que más me gustan de la palabra de Dios lo encontramos en el Génesis. El libro del Génesis nos narra el inicio, el comienzo de lo que es la historia del hombre, la historia de la humanidad. Es más, nos cuenta cómo fue que Dios hizo al mundo y la razón del por qué Él lo hizo. Y sabes que cuando hablamos del mundo inevitablemente tendremos que hablar de hombre. Cuando hablo de hombre me refiero tanto al hombre como a la mujer, al ser humano como tal. Y entonces Dios se toma el trabajo y se da un gran esfuerzo por crear a un ser humano, digámoslo, casi perfecto. Aquel que podría gozar y podría disfrutar de la creación perfecta que hizo Dios. El Señor se tomó su tiempo, sus días, sus tiempos, para establecer un lugar idóneo, un lugar excelente donde el hombre pudiese habitar. Y el hombre establece al hombre, Dios establece al hombre, y cuando establece al hombre, el Señor empieza por darle una tarea. Y sabes que una de las cosas que me llama la atención dentro de este libro del Génesis, por supuesto, son sus primeros capítulos. Y me gusta mucho encontrar la primera tarea que le da Dios al hombre. ¿Sabes que le dice? Ahora, hombre, tú tendrás que hacer un trabajo y tendrás que nombrar o tendrás que ponerle nombre a todo lo que yo he creado. Y entonces el hombre tiene una gran labor y empieza día a día a bautizar, a nombrar todo lo que Dios había creado. Y de repente empieza a buscarle nombre a los animales. Y no sé cómo de repente se le ocurrió al hombre ponerle al camello camello, elefante al elefante. Y tampoco sé cómo le ocurriría decirle a la sanguijuela sanguijuela. Pero sabes que dentro de toda esta creación, Dios hizo un ser que tiene una característica especial. Esta es la serpiente. La serpiente tiene una característica muy especial. Y este es un animal creado por Dios, porque todo lo que existe ha sido creado por Dios. Este es un animal que tiene una característica especial, que es la astucia. No había nadie más astuto, más astuta como la serpiente. Y no solamente se encargó de nombrar a la serpiente, sino que la serpiente empezó a hacer un trabajo importantísimo dentro de estos primeros capítulos de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 en la versión Reina Valera de 1960 dice: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y de la manera más ingenua, la mujer le responde. Versículo 2. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y de repente todos ya sabemos lo que narra la historia. Entonces la serpiente le dice: no, Eva, no, mujer, no vas a morir de ninguna manera, sino que sabe Dios que el día en que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, siendo como Dios. Cuando nosotros escuchamos y entendemos esta palabra, empezamos a entender una de las cosas más importantes que ha llevado mucho pensamiento, que ha llevado mucha discusión, mucho estudio con respecto al hombre, a su pensamiento, a su mente, a su forma de ser, a su forma de actuar. Y viene algo bien interesante, y es que empezamos a encontrar cómo la voluntad del hombre empieza a ser influenciada por un animal astuto. Entonces, podríamos comprender que la palabra de Dios empieza a hablarnos y empieza a decirnos: hombre, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a
la influencia de la gente, la influencia de las palabras que llegan a nuestros oídos para decirnos, tenga mucho cuidado. Y de repente nosotros tenemos algún criterio, tenemos una dirección, tenemos un propósito, y de repente llegan palabras a nuestro oído, a nuestra vida, y empezamos nosotros a cambiar de posición. No sé si alguna vez en tu vida, y quiero que en esto seas un poco consciente, no sé si alguna vez en tu vida tú de repente tenías algún proyecto, tenías algún deseo, algún propósito de hacer algo, y de repente alguien vino y te dijo algo, y cambió en ti ese propósito, y cambió en ti ese deseo. Y de repente lo que tú pensabas que iba a ser bueno, que tú lo cumplirías, que tú harías lo que habías pensado, lo que se te había dicho que lo hagas, de repente eso empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque alguien te habló. Note algo aquí bien interesante sobre lo que dice la palabra de Dios. Dice que la serpiente fue y habló a Eva. Y el problema es que Eva le escuchó. Entonces aquí podríamos decir algo bien interesante, y es que cuando la serpiente le habla a Eva, la serpiente representa a Satanás, representa al diablo, que por supuesto siempre va a ir en busca y siempre va a querer que nosotros nos vayamos en contra de esa voluntad, de ese deseo de Dios, ese plan de Dios. Mira, Dios ha establecido su palabra, ha establecido su propósito, su orden. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos. Dios ha establecido su palabra para que nosotros podamos vivir plenamente en este mundo. Pero nota que a veces nosotros mismos, los seres humanos, nos enredamos el camino. Muchas veces nosotros mismos empezamos a tomar decisiones, a decir lo que no debemos decir, empezamos a hacer lo que no debemos hacer, y entonces cambia el propósito, cambia el plan, cambia lo que esperábamos, y todo empieza a ser diferente. De repente, Eva le hace caso a la serpiente y va y come del fruto. Dios le había dicho, no hagas esto, y de repente escuchó una voz y la voz le dijo, no, sí lo puedes hacer. Y esta mujer hace caso a esa voz. Y de repente, cuando hace caso, dice la palabra de Dios, inmediatamente fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y corrieron a vestirse, corrieron a hacerse ropa, a taparse. Les dio vergüenza. Sintieron vergüenza. Y note algo bien interesante, y es que hasta antes de la desobediencia, de haber hecho caso a la serpiente, pues Adán y Eva andaban como Adán y Eva en el jardín del Edén, desnudos, se conocían, no sentían vergüenza. Pero de repente, simplemente una desobediencia hace que la percepción de quiénes eran ellos empieza a cambiar. Y antes no sentían vergüenza por estar desnudos, pero de repente viene el pecado y empieza a existir, empieza a nacer esa conciencia de desnudez. Y al existir esa conciencia de desnudez empieza, ¿sabes qué? A desarrollarse dentro de ellos una vergüenza. Y cuando hablamos de vergüenza, ¿sabes por dónde nos empezamos a ir? Por la baja autoestima. Y de repente dice la palabra de Dios que Dios un día estaba recorriendo el huerto, y cuando Eva y Adán escucharon que Dios estaba en el huerto, corrieron a esconderse. Y Dios les habla y le dicen, ¿dónde están? Le dice, nos escondimos porque tuvimos miedo. Mira, empiezan a hacer también el miedo. Empiezan a hacer a causa de esa desobediencia, de ese plan, de ese deseo de Dios, de tener bien al hombre. Y viene Eva, escucha lo que no debe escuchar, se permitió oír lo que no tenía que oír. Y de repente llega la vergüenza, llega la baja autoestima y llega el temor. Usted debe entender que esas tres cosas son tres cosas fundamentales que Satanás busca establecer en la vida de las personas para destruirlas. Si en tu vida estás cargando vergüenza, si en tu vida estás cargando temor, si en tu vida estás cargando baja autoestima, te digo una cosa, tú vas a vivir una vida en derrota. Tu vida va a estar derrotada. ¿Por qué? Porque esa es la manera de cómo Satanás busca alejarnos de Dios. Mira que una de las cosas que hace el Señor cuando llega a tu camino, cuando llega a tu vida, es empezar a darte ¿qué? Seguridad. Es empezar a darte confianza. Dios empieza a quitarte temor, el temor queda atrás. El Señor ha venido para que echemos afuera todo temor. Y el Señor quiere poner a través de su palabra, a través de su obra, toda condición de un amor propio verdadero. Es ahí cuando nuestra vida empieza a cambiar.
Es ahí cuando nosotros ya empezamos a vivir por lo que dice la gente, empezamos a poner en poco lo que alguien nos pueda decir. Antes tú salías estrenando un nuevo corte de cabello o estrenando un nuevo look de ropa, una camiseta, qué sé yo, una chaqueta, unos zapatos nuevos, y de repente salías muy contento de tu casa y te encontrabas con algún amigo, con alguna amiga y te decía, pero qué feo, no te luce, te has engordado, y usted sale completamente contento de su casa y alguien le dice, pero te has engordado, o ese tipo de calzado ya pasó de moda, y usted salió contento y regresa todo decaído. Usted empieza ya a cambiar su actitud ante todas las cosas. Y de repente llega con la cara larga a su casa y su madre le pregunta, ¿pero qué te pasa, hijo? Si saliste tan contento esta mañana. Usted ya empieza a sentir vergüenza. No, nada, mamá, nada. No me pasa nada, estoy cansado. Y es en un detalle tan sencillo como, por ejemplo, algo dentro de tu look. Ahora esto súmale lo que es el intelecto, la preparación profesional, la parte ministerial. Conozco muchos ministros del Señor, personas que son cristianas, que viven avergonzadas de su servicio, avergonzados de su ministerio, de su iglesia, de lo que son, de lo que hacen. Les da vergüenza decir, yo soy un siervo de Dios, les da vergüenza decir, yo predico el evangelio, yo soy un profeta. ¿Por qué? Porque de repente alguien le dijo, tú eres un mentiroso, o tú no estás como deberías estar. Y muchas veces Satanás, ¿sabes qué hace? Mentir. Dice la palabra de Dios que el diablo es el padre de la mentira. Y si tú te notas bien en la palabra de Dios, Satanás no sabía la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho a Eva y a Adán, no coman del árbol el que está en el centro del huerto. Y ¿sabes qué? Como Satanás no lo sabía, pero es astuto, llegó y le dijo, ¿con que no puedes comer de ningún árbol? Y la mujer cayó. Yo le digo una cosa, hermano, con Satanás no se negocia. Es tan astuto que cualquier palabra nos puede llevar a la destrucción. Note algo bien interesante, y es que Dios estableció a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que los dos puedan prosperar. Cuando Dios lo vio a Adán solo, Dios dijo, necesito que Adán esté bien. Dijo que lo vio y vio que estaba solo y que estar solo no era bueno. Entonces, ¿sabes qué hizo? Dios le estableció, Dios le puso, creó a la mujer para que lo acompañe y le llamó ayuda idónea. Eso quiere decir que Dios los puso juntos a los dos para que juntos prosperen, para que les vaya bien, para que sean felices, para que se multipliquen. ¿Y sabe qué triste que es que muchas veces las personas encuentran esa media naranja, pero no parece media naranja, sino parece medio limón? Porque les empieza a causar malestar, acidez. Y de repente se casan con bombos y platillos, con felicidad, con alegría, con cohetes. Y después de unos años, después de un tiempo, queda solo el enojo, queda solo el rencor, la tristeza, el dolor de lo que pudo haber sido. Oiga, si hay algo que Dios establece para que el hombre pueda bendecir, es el vínculo sagrado del matrimonio. Y por eso Satanás se ha enfocado y se ha presupuestado, y él está metido con el objetivo claro de destruir los hogares. Por eso cuando la gente llega a la iglesia, yo siempre le recomiendo, venga, empecemos a orar por su hogar, vamos a establecer su hogar, vamos a establecer la palabra de Dios en su hogar, porque solo esa presencia de Dios en medio de los hogares va a hacer que ese hogar empiece a estar bien, y ahí es cuando viene esa prosperidad que Dios promete. La alegría, la excelencia, la paz, la felicidad. Ahí es cuando nosotros encontramos que Dios empieza a multiplicar el fruto del trabajo de nuestras manos. La bendición ha llegado. Y note que no había vergüenza entre el hombre y la mujer. Caminaban desnudos. No se preocupaban si el uno estaba gordito o el otro estaba flaquito. Había una plena entrega, quitando todo pensamiento obsceno de lo que estoy hablando. Había una confianza, había una paz, había un amor entre el hombre y la mujer. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama entrega. Eso se llama amor.
Y note que cuando nosotros le damos cabida a Satanás, viene Satanás y con una palabra hace que todo ese plan, ese deseo, esa entrega, ese amor verdadero que te lleva a prosperar, que te lleva a ser feliz, empiece todo a destruirse, empiece todo a derribarse. Y entonces Satanás le dijo que coma, y entonces el fruto del árbol prohibido, y entonces fue Eva y comió el fruto del árbol prohibido, e inmediatamente se dio cuenta que estaba desnuda y que sintió vergüenza. Cuando sintió vergüenza, ¿sabe qué pasó? Hubo una división, una ruptura. Ya no podían estar tranquilos los dos, se miraban y empezó a haber maldad, empezó a haber mofa, empezó a existir la vergüenza. Mire cómo el diablo es tan astuto que empieza a dañar nuestra vida, nuestro hogar. ¿Por dónde lo busca dañar? Por nuestro pensamiento, por la vergüenza. Muchos hogares se destruyen justamente por esa vergüenza. Esa vergüenza que no les permite hablar, que no les permite dialogar, que no les permite decirle, es que no me gusta esto de ti, es que me siento inseguro en esto, en lo uno, en lo otro. Uno de los consejos que siempre les doy en los seminarios de matrimonio o a las parejas matrimoniales, uno de los consejos que siempre insisto en que tengan grabadas las parejitas, es que establezcan como principio de unidad, principio de amor en su hogar, de perseverancia dentro de su hogar, es la confianza. Establecer siempre confianza. Que el esposo pueda hablar a la mujer con toda la confianza, que no se guarde nada y que la mujer le pueda decir con confianza todo y que le pueda decir y que sepa que el esposo no se va a enojar. Háblelo todo, entiéndanlo todo, compártenlo todo. Deben estar como estaba Adán y Eva al inicio, desnudos, conociéndose, sabiendo sus debilidades y sabiendo cuáles son sus fortalezas. Y que aún en medio de las debilidades de la pareja y en medio de las fortalezas de la pareja, los dos puedan estar felices, tranquilos, confiados. Pero qué triste que es cuando cada hogar cuando cada persona integrante de la pareja maneja su vida a su antojo, maneja cada uno su propia economía. Y no sabe el esposo lo que hace la mujer, la esposa con su dinero, y viceversa. La mujer no sabe nada de lo que el esposo hace con su dinero. Qué triste que es cuando la mujer no sabe nada de la realidad de su esposo o viceversa. Entonces no sabe dónde está, no sabe qué hizo, no sabe hacia dónde va, no sabe qué le da fortaleza, qué le da temor. Ahí es cuando Satanás ha hecho la obra. Ahí es cuando Satanás ha hecho su trabajo, el mismo que hizo en el jardín del Edén. Te digo algo, Satanás sigue trabajando de la manera como engañó a Eva, sigue trabajando hoy en día, exactamente igual. Hoy en día se aparece, y no tal vez a través de la serpiente, se aparece a través del Facebook, a través de las amigas, se aparece a través de lo que algún día escuchó de la abuela, de la tía, de la vecina, o de repente de una novela, una película, y se le vienen esos pensamientos, y empieza a decir, pues voy a morder este fruto, sin darse cuenta que el propósito de esa independencia, de hacer lo que cada uno quiere, es que ese hogar sea destruido. Y aquí nosotros debemos entender algo, y es que cuando Satanás le habló a Eva, lo que Satanás buscó, pongan atención a esto por favor, porque es muy importante que lo entendamos. Lo que Satanás buscó fue destruir, dañar la relación que había entre Dios y el hombre. Entienda algo por favor. El éxito en nuestra vida como seres humanos, el éxito en nuestra vida como cristianos, como personas, como tú quieras, el éxito tuyo como ser humano, va a consistir o va a depender en la medida en que tú establezcas una relación correcta con Dios. Esa relación correcta con Dios te va a permitir a ti tener bendición. Entonces el diablo llega y sabe qué es lo que hace. Busca de la manera más sigilosa, de una o de otra manera, de una manera astuta, romper con esa relación. Y como sabe, pongan atención a esto por favor, como sabe que a Dios, Satanás sabe que a Dios no lo puede corromper en sus promesas, en sus palabras, en lo que Él es, en su esencia, Satanás nunca va a buscar tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Y Él tampoco tienta a nadie. Pero Satanás sí va a buscar que corrompernos a nosotros. Satanás siempre va a buscar corromper tu fe. Él siempre va a buscar la manera de hacerte pensar a ti, hacerte creer de que las cosas no son como Dios dice. Entonces, si Dios te dice, no forniques, no te drogues, no robes, Satanás va a llegar a ti de una manera muy astuta
a decirte, sí lo puedes hacer, lo que pasa es que es así y es asá. Te va a llegar a decir de una manera muy astuta, es que no, las cosas no son así, es que si tú lo haces vas a aprender y vas a saber esto otro. Pero entiende, siempre el propósito va a ser que separarte de Dios, porque Él sabe que el hombre separado de Dios se destruye. De hecho, Dios dice en su palabra, dice, miren, no os engañen, no os engañéis, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces mire cómo la palabra de Dios empieza a tomar validez y empieza a develar la estrategia de Satanás. Satanás, la serpiente, dañó la relación entre Dios y el hombre. Pero yo diría no tanto entre el Dios y el hombre, más bien yo lo diría de esta manera. Satanás lo que hizo fue dañar la relación entre el hombre y Dios, porque Dios no cambia. Porque quien tuvo vergüenza, quien se escondió de Dios fue el hombre, no Dios. Dios siguió bajando como siempre bajaba al jardín. Y Él dice, como un día por la tarde estaba rodeando y paseando y visitando el huerto del Edén. Y entonces ya no lo vio a Adán y a Eva y les preguntó, ¿dónde están? Y dicen, es que tuve miedo y me escondí. Mira cómo el pecado, cómo el hacer caso a esas palabras, a esas invitaciones que Satanás te hace constantemente, te lleva a esconderte de Dios. Así no parezca, pero mucha gente vive escondida del Señor y por eso no quiere venir a la iglesia. Y justifica ese temor, esa vergüenza de no venir a la iglesia en muchas cosas. Es que no tengo tiempo, es que a mí no me gusta, es que lo uno, es que lo otro, pero no. Ciertamente lo que estás haciendo tú es escondiéndote de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la manera de cómo Satanás obra. Mire que Dios no se esconde de nadie y Él siempre va a estar ahí. Y si tú fallaste, Él va a estar ahí diciéndote, bueno, ¿y por qué fallaste? ¿Por qué cometiste ese error? Y listo, y todo puede volver a la normalidad, pero no, el hombre siempre va a mantenerse en esa condición. Y esto es importante que nosotros entendamos. Pongan atención a esto que le voy a decir a continuación. ¿Quién dañó ese proceso entre la relación del hombre con Dios? ¿El diablo? ¿O lo que el diablo dijo? Lo que dañó la relación entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre, yo lo diría entre el hombre y Dios, fue lo que dijo el diablo, mas no el diablo. El diablo te va a hablar. Mira, aquí hay algo bien interesante. Unas palabras de Satanás bastaron para destruir a la humanidad. Unas palabras. ¿Qué le hace pensar a usted que usted no debe tener cuidado con lo que le dicen? ¿Qué le hace pensar a usted que usted puede andar escuchando cualquier persona? Que usted puede andar escuchando cualquier consejo. Que usted puede andar recibiendo consejo del uno y del otro. ¿Y usted qué opina, vecina? ¿Y usted qué opina, hermano? ¿Y usted qué opina, prima? Y de repente tú vas y le preguntas, ¿y usted qué opina, pastor? Pero después vas donde una bruja y le preguntas, ¿y usted qué opina? Y cada quien te va a dar su punto de vista y su consejo. ¿Qué te hace pensar que en alguno de esos consejos Satanás no está llevando su voz para hablarte y decirte que hagas algo que te separe de Dios? Hay un pasaje bien interesante en la palabra que dice que Jesucristo les habló a sus discípulos y les dijo, yo tengo que ir a la cruz y tengo que morir. Y de repente uno de sus discípulos amados, de esos discípulos fuertes, el apóstol Pedro, le dice, Señor Jesús, cállate, no digas eso. Una de las cosas más interesantes que nos narra la palabra de Dios en los evangelios es el encuentro que tiene el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo. De repente el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, es necesario que yo muera. Y Pedro dice que lo llama aparte y como si le regañara, le exhorta y le dice, pero Señor Jesús, que eso nunca te ocurra. Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué, Pedro? Cállate, me eres tropiezo. La otra versión le dice, apártate de mí, Satanás. Mire cómo el mismo Satanás, atrevido por sí, utiliza al mismo apóstol Pedro, uno de los hombres más relevantes dentro de la conformación de la iglesia de Cristo. Es utilizado ¿para qué? Para dañar el propósito de Dios en la vida del mismo Señor Jesucristo. Entonces, si fue tan descarado el Satanás, queriendo tentar y queriendo hablar y queriendo engañar, y le habla a Jesús, ¿no cree usted que Él le va a hablar a usted? ¿No cree que de repente va a llegar un momento, va a llegar un día en el cual Satanás se valga de cualquier mecanismo, amigo, amiga, familiar,
para decirte no hagas lo que Dios te dice que hagas. Y es increíble, dice la palabra de Dios, que el Señor en toda su creación, porque toda la creación de Dios nos permite conocer a Dios, en algún momento de nuestra vida entra la conciencia en nosotros de qué es bueno y qué es malo hacer. Hay personas que nunca han venido aquí a la iglesia y de repente dicen: oiga, yo tengo que cambiar, esto que estoy haciendo está mal, tengo que dejar de hacer esto o aquello. Pues ese es Dios hablándote. Y tú estás consciente: debo dejar de robar, debo dejar de matar, debo dejar de andar embriagándome, drogándome. Y de repente tienes esa conciencia de Dios. Y ¿sabes qué? Y viene Satanás a hablarte a través del amigo, a través de la televisión, y te dice: ven, prueba la nueva cerveza, prueba el nuevo aguardiente, el nuevo licor, con sabor a... Y se inventan mil cosas. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a separarte de esa presencia de Dios. Y note algo bien interesante que me llama muchísimo la atención en medio de este versículo bíblico. Y es que una vez Eva y Adán comieron del fruto prohibido, la relación entre Adán y Eva con Dios nunca más volvió a ser igual. La relación entre el hombre y Dios empezó a estar establecida bajo principios de temor, de vergüenza, de baja autoestima, dañando obviamente al ser humano. Dios no puede ser dañado. Por eso yo he pensado: ¿será que nosotros constantemente establecemos conversaciones con Satanás? Usted dirá: no, pastor, usted está loco, yo nunca he hablado ni hablaría con Satanás. Pues déjeme decirle que entre menos tú tengas conciencia de esa conversación, más probable es que tú estés estableciendo conversaciones con él. Una de las palabras claves en estos versículos es cuando Dios se le aparece a Adán y a Eva y le dice: ¿y quién te ha dicho eso? ¿Y quién te ha dicho que tú estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que tú estás desnuda? No sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de compartir con un niño y de repente un niño está en la mesa con usted y usted le dice: venga, hijo, hija, sobrino, primo, lo que usted quiera, venga, coma esta fruta. Y de repente el niño le dice: no, es que no me gusta. Y usted le dice: pero ¿no te gusta? ¿Y cuándo la probaste? Y de repente el niño dice: no, es que no la he probado, pero parece que sabe feo. Pues no parece que sabe feo. Seguramente en algún momento ese pequeño escuchó a alguien que le dijo: qué fea esa fruta. Esa fruta sabe muy feo. Y eso quedó en su pensamiento y empezó ese niño a juzgar algo que él ni siquiera sabe si es verdad o es mentira, pero él ya tiene preconcebido: esa fruta, esa verdura a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque a alguien más no le gusta. Mira que mucha gente empieza a establecer su fe de esa manera. No, es que a la iglesia no hay que ir porque es que allá a uno le prohíben todo. Y entonces usted nunca ha venido a una iglesia y dice: no, es que allá no hay que ir. Algún día llegó una persona aquí en la iglesia por primera vez y se me acerca al final y me saluda y me dice: pastor, estoy feliz por la invitación que me hicieron, vine a la iglesia. Jamás pensé que la iglesia cristiana era de esta manera. Estoy fascinada, me encanta. Yo había escuchado otras cosas y por eso no había querido venir, pero hoy vine y me di cuenta lo que es, cómo se siente, lo hermoso que es poder estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué no habías venido? Le pregunté y me dijo: porque es que yo había escuchado que las iglesias, eso es para perdedores, eso es para gente aburrida, uno allá solo se va a aburrir y no hay nada bueno. Mire cómo es Satanás. Muchas veces el diablo, a través de engaños, está robándote grandes bendiciones. Y por eso tú no permites acercarte a Dios, no permites hacer la voluntad de Dios en tu vida, porque alguien te dijo que eso era malo. Mucha gente viene aquí a la iglesia y me pregunta: pastor, ¿cómo puedo hacer para prosperar? Estoy endeudado, tengo este problema, el dinero no me alcanza. Entonces uno les dice: mira,
diezma, ofrenda al Señor, honra a Dios con tus bienes. Y entonces Dios te recompensará y te bendecirá. Y la gente dice, no, es que no me alcanza, es que no puedo, es que... Y uno les pregunta, ¿y por qué no? No, es que eso es un robo. Entonces yo le digo, pero pues, entonces pues la Biblia miente, si en la Biblia está escrito eso. Y mucha gente no lo hace, pero hay otros que sí lo deciden hacer. Y van y lo hacen y se dan cuenta que la palabra de Dios es verdadera y se cumple lo que está escrito. Y ya nunca más tienes que volver a recordar, porque ellos saben que son principios de bendición que están escritos en la palabra de Dios, porque conocieron la verdad. Por eso Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entiende una cosa, Satanás busca engañarte. Satanás siempre va a buscar decirte algo para destruirte, para alejarte de Dios. Pero mira que Jesucristo también te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La cuestión es la siguiente: ¿a quién estás escuchando tú? ¿A quién le oyes? ¿La palabra de Dios o tu conciencia? ¿O tu lógica? ¿O lo que de repente algún día escuchaste de otra persona? No escuché eso, no crea eso. Si tú escucharas y creyeras en lo que Jesucristo te dice, más que escuchar lo que el mundo y Satanás te dice, tu vida fuera totalmente diferente. Por eso yo te quiero invitar a que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Deja de escuchar la voz de Satanás, que es tan fácil y de una manera tan constante nos está hablando. Nos habla en todo momento. Sales a la calle y escuchas maldiciones, escuchas gritos, peleas, angustias. Prendes un noticiero y en el noticiero siempre te están hablando sobre el robo, sobre la violencia, sobre asesinatos, sobre tragedias, el invierno, el verano, la crisis financiera. Empiezas a escuchar cosas que dañan tu fe. Y hay personas que no se dedican ni un instante de su vida a escuchar la voz de la verdad. Qué bueno sería que tú empieces a escuchar esa voz de la verdad, que en lugar de escuchar a Satanás, que sabe cómo engañarte, tú digas, necesito escuchar la voz de Dios para no dejarme engañar. ¿Sabes algo bien interesante? Esa vergüenza que Satanás puso en Adán y Eva, al llevarlos a darse cuenta que estaban desnudos, nos impide o le impidió a Adán y a Eva, les impidió poderse conectar con Dios, les cortó la conexión con Dios. Y cuando cortó esa conexión, le impidió disfrutar de las bendiciones que Dios le había dado. ¿Por qué tú no puedes? Pastor, yo vengo a la iglesia ya durante mucho tiempo y no puedo disfrutar de las bendiciones de Dios. He venido a la iglesia durante 1 año, 2 años y no he logrado ser sano. Pastor, he venido durante mucho tiempo, he creído y he hecho lo uno y lo otro y no he logrado que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos, que mi economía cambie. Pues te digo una cosa, hermano, sencillo, a la luz de esta palabra lo que está ocurriendo es que tu conexión con Dios está cortada. ¿Y por qué? Porque hay vergüenza dentro de ti y esa vergüenza te impide acercarte a Dios. Muchos no se sienten dignos, dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque soy un pecador. No, yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a ir? O sea, es que, y el problema es que yo voy a la iglesia y salgo y sigo en lo mismo. Entonces uno tiene que aprender a ser digno. Uno tiene que ser honesto. ¿Cómo? Es que qué falta de honestidad. Pues te digo una cosa, ¿te imaginas una persona pensando lo mismo de un hospital? No, qué vergüenza, ¿cómo voy a ir al hospital enfermo? No puedo ir, estoy enfermo, qué pena con el médico, que me vea y yo le diga que me está doliendo y de repente me dé algo y me quite el dolor, me sane y después tenga que volver porque el dolor me continúa. Pues ese pensamiento no tiene sentido, no tiene lógica. Pues lo mismo pasa con la iglesia de Cristo, lo mismo pasa con el Señor. El diablo siempre va a buscar poner vergüenza en tu corazón, así tú no entiendas que estás sufriendo de vergüenza. Pastor, he decaído en mi fe, ya no siento lo mismo, ya no logro relacionarme con Dios. Es el diablo, son los demonios. Mira, el diablo ya hizo lo que tenía que hacer, ya te dijo lo que tenía que decirte y tú le hiciste caso. Escuchaste la voz de Satanás. Esa voz de Satanás lo que ha hecho ha sido penetrar en tu corazón para llevarte a ser una persona vergonzosa delante de Dios. Y esa vergüenza nos lleva también a estar vergonzosos delante de los hombres. Y sabes que, para terminar, la vergüenza
nos convierte en personas inseguras. Golpea nuestras emociones, porque la vergüenza es una condición que viene del alma, de las emociones. Sobre un precepto, sobre una concepción que tiene la gente de nosotros. Y entonces la vergüenza nos convierte en personas inseguras. Y te digo una cosa, y tómalo como consejo: una persona insegura nunca va a poder prosperar, nunca. Una persona que tenga vergüenza nunca va a poder salir adelante. Por eso Satanás es tan astuto. Satanás es tan astuto, te va, te dice 2, 3 cositas y ¡paz!, te golpeó y te derribó. Por eso aprende a escuchar. Aprende a entender a quién debes oír y a quién no. No todo el mundo habla palabra de Dios. De hecho, el mundo está infestado de palabra de Satanás. Entonces el mejor consejo que puedes recibir en esta noche es: empieza a escuchar palabra de Dios. ¿A quién has oído? Pues si tú tuvieras la oportunidad de acercarte a una persona que haya alcanzado bendición en su vida y tú le preguntas ¿a quién has oído?, esa persona te dirá: pues he oído al Señor mi Dios. Lo he oído. ¿Y cómo lo he oído? A través de la oración, a través de la predicación, a través de la iglesia, a través de la alabanza, a través de la meditación. Cuando he salido a caminar, lo oí en el canto de un pájaro, en las olas del mar, en el estruendo de un río. Ahí escuché la voz de Dios y me di cuenta quién es Dios. Y por eso he podido prosperar. Si tú escuchas, si tú decides escuchar la voz de Dios en esta noche y decides dejar de escuchar a todas esas palabras y a esas personas que no están llenas de Dios, tu vida será totalmente, radicalmente diferente. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que a partir de esta noche empieces a darte cuenta y empieces a tener mucho cuidado a quién estás prestando tu oído. Recuerda, Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿quién te ha dicho eso? Pues sencillo. La próxima vez que tú tengas que dar explicaciones a Dios y Dios te diga: ¿y quién te ha dicho eso? Pues qué bueno sería que tú le digas: Señor, tú me dijiste que te crea, tú me dijiste que te siga, Señor. Entonces Dios dirá: has oído bien, bendito seas. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito, recuerda, comparte esta predicación, dale me gusta. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Adiós.